días. Dios le bendiga. Y bien que estamos aquí. Esta mañana le damos muchas gracias a Dios. Un día más, ¿sí? O un día menos, ¿sí? ¿Cuándo se siente un día más? Cuando todavía no cumplimos los 18 años, ¿verdad? Sí, cuando no cumplimos 18 años, o todavía no cumplimos, puede ser un día más hasta que cumplamos los 35 o 40 años. Después de los 35 a los 40, todos los días que pueda pasar como si fuese un día menos. Porque la Escritura dice que nuestra edad promedio está oscilando entre los 70 y 80 años, dice Salmo 90, versículo 10, ¿verdad? Entonces, mientras sea más, dámosle gracias a Dios. Si es menos, gloria al Señor, estamos más cerca en la presencia del Señor. Amén. En esa mañana vamos a cantarle a Dios, un más o un menos, vamos a cantarle a Dios. Vamos a aprovechar el tiempo, lo máximo en nuestra juventud, para darle la honra y la gloria a Dios. ¿Qué les parece? Puestos sobre sus pies, vamos a cantarle a Dios en esta mañana un canto, un hermoso canto. Bien. Vamos a cantar ese canto que dice: estamos de fiesta con Jesús. Amén. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo nos queremos ir, y todos reunidos en la mesa, Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo nos queremos ir, y todos reunidos en la mesa, Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirán. Y en tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. En tu nombre mis manos alzaré. Gloria a Dios, aleluya. Señor, gracias te doy en esta hora, gracias te doy, que por mis culpas y mis pecados diste tu vida, oh buen Señor. Gracias te doy, Señor, gracias te doy Gloria a Dios. en esta hora, gracias te doy, que por mis culpas y mis pecados diste tu vida, oh buen Señor. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Cristo está aquí, hermano, pide
pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Cristo está aquí, hermano, pide lo que quieras. Así nosotros con la fe nos acercamos, Cristo, a ti, aunque tu rostro no se ve, pero sabemos que tú estás aquí. Así nosotros con la fe nos acercamos, Cristo, a ti, aunque tu rostro no se ve, pero sabemos que tú estás aquí. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Gloria al Señor. Tomen asiento esta mañana. Estamos contentos por lo que Dios está haciendo en la vida, en nuestra vida, en la vida de los hermanos, en la vida de hombres y mujeres, hermano. Cada día hay un excelente resultado. Se manifiesta, se siente, hermano, esa tremenda necesidad que hay. Y en esta mañana, pues, a la verdad hay muchas cosas que debemos de aprender. Y cuando aprendemos, hermanos, de verdad, hermano, nace ese deseo de seguir, hermano, creciendo en ese conocimiento de parte de Dios. El día de ayer, bueno, pues abordamos un tema tan importante como es la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que la letra dice: toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y es útil para enseñar. Y ahí prácticamente nos quedamos. Pero el tema no termina ahí, porque la escritura por lo menos tiene 4 puntos que analizar y cada uno de ellos pues nos lleva a pensar, a analizar, a reflexionar, qué nos pasa al ser humano, por qué son las cosas, porque de hecho en este momento no tenemos ni siquiera la idea, ¿verdad? Cómo Dios hace las cosas, cómo nos transforma. A veces nosotros, hermanos, levantamos nuestras manos y venimos al culto, hermano. A veces somos más domingueros que otra cosa. Toda la semana, hermano, pasamos en nuestros hogares o nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestro estudio en la universidad, hermano. Y eso es bueno. Nadie dijo que era malo. El problema es que nuestra mente, hermano, empieza a llenarse de mucha información, hermano, y eso mismo hace, hermano, que nosotros nos alejemos en el conocimiento de Dios, ¿sí? Y cuando venimos, hermano, a los servicios servicios de culto, hermano, a una predicación abierta, hermano, lo que sucede en nuestro corazón, así venimos vacíos nuestros corazones y nos vamos vacíos. Yo he escuchado comentarios tristes, dices que yo venía vacío y ahora me voy vacío. ¿Ah, sí? ¿Te vas vacío? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros pensamos, hermano, que Dios va a hacer una obra de una manera milagrosa, va a transformar tu pensamiento. Recordemos una breve reseña de nuestro Señor Jesucristo cuando Él le dio de comer a 5,000 hombres y después de haber comido Él comenzó a hablar del pan que desciende del cielo, que es de su propia persona, y la multitud se levantó y se empezaron a irse, ¿sí? Se fueron, ¿sí? ¿Por qué se fueron, hermanos? Bueno, se fueron simplemente porque no le entienden. Ellos venían a comer, es decir, mucha gente, hermano, pues hay diferentes formas y estrategias del evangelio, ¿verdad? Pero algunos de ellos están un poco exagerados hasta mi punto de vista. Aquellos que le lleva a la persona ropa, juguetes, le lleva despensa, hermano, como si fuera un acto de proselitismo, y eso está errado por una razón bien sencilla. Nosotros como personas, hermano, siempre desde que nosotros nacimos, hermano, empezamos a llorar porque se dice que el bebé llora porque tiene hambre. Inmediatamente lo pegan, ahora sí, en el pecho de la mamá y a darle de comer para que el bebé ya no chille. ¿Verdad que sí? Es decir, ahora le va la segunda. La segunda es que cuando el bebé no es hambre el que tiene, entonces algo quiere o algo tiene, ¿no? Entonces está hecho del baño. Cámbiale su pañalito. Quiere que lo cambien del pañal.
¿Sí? Ahí ya tenemos por lo menos dos puntos de vista diferentes. Uno quiere alimento, el otro quiere que lo cambien, ¿sí? El otro, conforme el bebé va creciendo, hermano, pues si no tiene nada en su manita, nada lo distrae, quiere un juguete, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para que se distraiga. ¿Sí? De esta manera, pues no chilla, ¿verdad? Y esté ocupadito. Conforme vamos creciendo, nos vamos desarrollando, llegamos a los pies del Señor Jesucristo, venimos arrastrando y traíamos una idea, hermano, equivocado. Uno, que todo lo que cuando chillemos, ¿nos van a dar de qué? Nos van a dar de comer como el pajarito. Abrimos nuestro piquito y ya está cayó el gusanito y a comer. ¿Sí? Otro, que si nos ocurre algo, nada más chillamos y listo, ya está, ahí está Dios, órale. ¿Tienes hambre? Órale, pídele a Dios. Ajá. ¿Te pasa algo? Pídele a Dios. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Queremos algo, un juguete nuevo? Bueno, pídele a Dios. Un carro, una casa, lo que quieras, pídele a Dios. ¿Sí? Al fin y al cabo la Escritura dice, pedir y se os dará. Ninguna responsabilidad. Tú nada más pide. Esta costumbre, eso es lo que nosotros ya lo traemos arrastrando. Lo único que venimos a hacer en la presencia de Dios es eso. Pedir, 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 pedir. Pero la Escritura, hermano, trae la contraparte, ¿sí? La palabra de Dios dice, pedid y os recibís, pero luego Santiago 4, capítulo 4, versículo 2 y 3 y 4 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y eso sí que ya no nos agrada, y es ahí donde nosotros nos enojamos, donde nosotros, hermano, nos ponemos ahora sí que de tú por tú con Dios, hermano, y a la verdad es que por más que uno se enoje, nosotros no le impresionamos a Dios, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros que saber, que a nosotros a Dios no le impresionamos por más que nos enojemos. Y muchos de nosotros, hermano, está tentado, hermano, a alejarse de las filas de Dios, en el ejército de Dios, hermano, nada más porque no se le cumplió su capricho. ¿Sí? Porque alguien pidió y no se le dio. Pues es que la verdad es que el hombre solamente aprende lo que le conviene. Y en esta mañana sea usted bienvenido también, los que nos están mirando en vivo y los que después de este tiempo nos va a mirar este video, que sea edificante. Dios, su nombre es Jehová de los ejércitos. No se le olvide, jamás en su vida se le olvide esto. Cuando Dios dice que Él es Jehová de los ejércitos, ya dijimos en otra transmisión, de que Dios es un gran general. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, la bendición, Dios promete, Dios de sí mismo dice, yo soy el dueño del oro, la plata, el mundo y su plenitud. Y nosotros como terrenales, animales y diabólicos de pensamiento y de sabiduría, decimos, nosotros somos creyentes, tenemos a Dios como nuestro Dios y Él es el dueño de todo eso. No, pues entonces pedid y se os dará. No, pasamos la vida pidiendo y nunca se nos da. Entonces empezamos a dudar de Dios, viene el engaño del diablo y le hacemos más caso al enemigo. ¿Por qué? Porque tan fácil y sencillo, lo que nosotros siempre nos ha gustado es pedir. Chillar, pedir y listo, ya concedido. No funcionan las cosas. En Cristo, en Dios, no funcionan las cosas. Querido hermano, amigo que me escucha, no funcionan las cosas así. ¿Sí? Así que aquí tenemos que alinearnos, nos tenemos que disciplinarnos. Y para poder disciplinar, fíjense hermanos, que en el ejército secular es disciplina. Pero primero se te da la instrucción. La orientación, el estudio, anótele por amor de Dios, ¿sí? Anótele, ¿sí? No se quede usted ahí nada más pensando que Dios va a hacer que grabe usted en su cerebro todas las cosas que digo. No, agarre su cuaderno, anótelo. Vamos a empezar por ahí disciplinándonos, hermanos. Si usted escucha la palabra y ni siquiera abre su Biblia, errado. Si usted escucha la palabra y no lo anota, ni siquiera lleva su cuaderno, ni siquiera trae un lápiz, hermano, errado. Es como ir a la guerra y usted no lleva ni un arma. O ir a la guerra y lleva un arma, pero no lleva municiones. Válgame Dios. ¿Sí? O ir a la guerra, hermano, y no lleva botas. Cuando venga el enemigo te va a dar una corretiza y luego te va a alcanzar porque usted no va a poder ni correr. Ya de perdida, hermano, calce bien los pies. En las cosas de Dios dice que debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sí? Combatir al enemigo. Correr en una buena carrera. ¿Sí? ¿O qué esperamos? Pero para eso, hermano, falta mucho. Esa mañana, esta madrugada, por decirlo de esa manera, porque se escucha muy bien esta madrugada, es demasiado tarde, hermanos.
¿Sí? Entonces, hermano, en esta mañana ya muy tarde, hermano, porque las aves, hermano, de las 2:45, 2:48 de la mañana, están cante. Muchos dicen que porque va a llover, que porque viene un viento. Yo no lo sé. Tal vez sí venga una tempestad, no lo sabemos. Pero eso dice mucha gente, dice, oye, están cantando los pájaros. Dice, va a haber una tempestad. Pues no lo sé. Pero qué sabios son los animales, ¿verdad? Que ellos sí saben que va a haber una tempestad. Nosotros fuimos informados del famoso coronavirus, hermano, informados espiritualmente, ¿sí? Con un mes de anticipación y dijeron, el Señor dijo, convoca a velada de oración e interceda, porque viene un peso sobre la humanidad. ¿Se convocó? Mire, hermanos, ojalá hubiéramos actuado como las aves del campo, ¿sí? 2 o 3 son los que llegamos en el altar. Los demás eran santa paz. ¿Pero en qué momento pegó de grito? Sí, ya cuando le pegó la gripe y la tos, dijo, coronavirus. No, cualquier cosa nos asusta, ¿sí? Vamos a ver ahora sí vamos a ver. ¿Por qué redarguye todo esto? Bueno, vamos a ver. Ya leímos, vamos a volver a leer, darle lectura a la palabra de Dios en el libro de Timoteo, capítulo 3, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, dice, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ese es el tema de ahorita. No vamos a abarcar mucho, porque el que abarca mucho, bueno, no alcanza la meta trazada. Y hoy vamos a ver relacionado, hermanos, justamente sobre la palabra redarguir. Para empezar, tenemos que saber cuál es el concepto de la palabra redarguir, ¿sí? O cuando menos el significado, el concepto. Hermano, la palabra en sí mismo, es decir, la palabra redarguir, está escrito, no es femenino ni es masculino, ¿sí? ¿Sí me entiende? Ni es hembra ni es macho. Sino la palabra redarguir está escrito en tiempo transitivo, ¿sí? En el verbo transitivo, así está escrito. Desde ahí debemos de comenzar a levantar los datos, la información, hermano, para que yo pueda entender que de lo que Dios hace en mi vida, lo va a hacer y lo va a hacer de una manera perfecta. Todas las cosas de Dios son perfectas, ¿sí? Ya quedamos que la palabra redarguir, hermano, está en el verbo transitivo. Y arguir o redarguir, la palabra redarguir o arguir es paralela, es semejante. ¿Qué quiere decir arguir o redarguir? ¿Sí? Significa arguir en contra de los argumentos de una persona. Arguir, ¿sí? Arguir en contra de los argumentos de una persona. Amén. Esto prácticamente nos va a llevar, hermano, a analizar, muchas gracias, a analizar, hermano, en el libro de la segunda carta, hermano, de Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 10, ¿sí? Si usted quiere, me puede acompañar. Segunda carta de Corintios, capítulo 10. Y esa palabra nos va a ayudar a entender, y aparte de razonar, y no solamente de razonar, sino que también te da la libertad. Nos da la libertad, es algo precioso. Dice la palabra, capítulo 10, segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice, pues, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo le mencionaba hasta ahí nada más, yo le mencionaba en temas anteriores que es muy importante que en cada palabra escrita encontremos la clave centro de la información. Porque la escritura es una información, la predicación es una información. Basado en la información, cada persona tiene que tomar la decisión si acepta la información que le llega para un cambio o lo desecha simplemente. ¿Estamos? Así que la predicación, hermano, es una información tomado de un dato. ¿Y de cuál es de quién tiene el dato? Pues Dios. ¿Dónde lo tiene? A través de la Biblia, o en la Biblia lo tiene, ahí está escrito. Ese es un dato nada más de los cielos. ¿Usted cree que está aquí todo lo que es el reino de los cielos? En cuanto a datos, sí, está aquí. Pero en cuanto a la información, todo, hermanos, hermanos, no tenemos ni idea cómo es el tercer cielo. ¿Sí? Yo la verdad, dice que el tercer cielo es una bellísima ciudad, hermano, la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Una ciudad movible que se llama también la Nueva Provincia, también tiene su nombre así. ¿Quién se quiere ir al rancho de papá? Y cuando decimos vámonos a la provincia, está diciendo vámonos al rancho. ¿Quién quiere irse al rancho de papá? A ver, pero ¿quién sabe cómo está el rancho de papá? Dice que está hecho, hermano, de una arquitectura no creada por mano de hombre. Un arquitecto que Dios mismo lo hizo. Una bellísima ciudad, hasta ahí solamente sabemos. Pero más allá de eso, no sabemos nada. Y si nosotros no tenemos un poco más de imaginación, hermano, pensamos ahí, muchos de nosotros pensamos, bueno, dice uno, si no logro irme con el Señor, yo le voy a decir que me lleve como quiera, cuando menos de barrendero, o sea, no importa. No, ¿cómo que cuando menos ahí que vaya yo a cargar agua o algo así, a traer la leña? O cosas así, no, nuestra imaginación, hermano, tan corto. Somos terrenales, hermano. Nuestra conducta, nuestro pensamiento, aquí está, hermano. Mucha gente quiere quedarse aquí en la tierra. La palabra de Dios, cielo nuevo, dice, así dice la palabra, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sí? Cielo nuevo y tierra nueva. Dice, también se conoce de que aquí, hermano, aquí en este lugar, empezamos a disfrutar el reino de los cielos, ¿sí o no? ¿En eso estamos de acuerdo? Por supuesto que estamos de acuerdo, pero ese no es la tierra nueva y cielo nuevo. Desde luego que no, porque las primeras se pasaron. Sí, ahora viene la buena, ahora sí que la buena, donde no habrá más llanto, ni más sufrimiento, ni más dolor. ¿Sí? Entonces, ese es el anhelo de nosotros. Cuando no tenemos, hermano, un poquito de imaginación, hermanos, bueno, pues la Biblia lo tiene. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Dios puede hacer cientos, tal vez, de libros relacionados a esa maravillosa ciudad que Él nos promete. Por el momento, para poder llegar a esa bella ciudad, tenemos que ir preparándonos. Así que, ahora preparémonos, dice la palabra de Dios, sino poderosos en Dios para destrucción de fortaleza. Como ya se atravesó aquí la palabra fortaleza, antes de ir al tema de redarguir, tenemos, hermano, que estudiar, o cuando menos tener el concepto de qué es la fortaleza. La fortaleza, hermano, fíjese, ¿qué es la fortaleza? A ver, antes de entrar en tema, o de dar el concepto, ¿qué es la fortaleza? A ver, levante la mano ahí, sin que vean nada, su cuaderno ni nada. Hermana Yaris, ¿qué es la fortaleza? Hermana Yaris, ¿qué es la fortaleza? Es algo que te da la fuerza para seguir adelante. Algo que te da la fuerza para seguir adelante. ¿Sí? ¿Qué más? También puede ser una resistencia, un muro. Una resistencia, un muro. ¿Qué más? Bueno, está bien así. Fortaleza. Vámonos entonces. Póngale ahí, hermano. Fortaleza. 2 puntos. Porque eso es lo que necesitamos saber.
tenemos la idea, pero vamos a definir el concepto generalizado donde todos podamos entender y todos estemos en la misma sintonía. Sea usted cristiano o no sea cristiano, usted tiene que estar en la misma sintonía. Vamos a usar la misma escalera para ir al cielo. Así que, fortaleza, capacidad de una cosa, ¿sí? Capacidad de una cosa. Ajá. Usted dice amén cuando lo tenga. Para sostener, coma, soportar o resistir algo. Capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. Ese es el número 1. Número 2. Capacidad moral de una persona. Capacidad moral de una persona para resistir. Capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos, coma, sufrimientos, coma, penalidades, o tentaciones. Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de haber pasado la prueba recibirá la corona de vida que Dios tiene prometido a todos a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Una capacidad, eso es, tener una fortaleza. ¿Sí? Cuando dicen eso. Pero la otra parte es la capacidad de oponerse, porque hay personas que tienen una capacidad increíble para oponerse a la palabra de Dios. ¿Sí? Tiene, hermano, un conocimiento secularizado para mantenerse en una posición rígida, aún en contra del conocimiento de Dios. Como aquellos que defienden la idolatría, hermano, de verdad es diabólico, ¿sí? Porque no se le puede llamar de otra manera, es terriblemente diabólica, ¿sí? Pero eso no importa. Aquí lo importante es que sepamos, hermano, que la persona, a veces el creyente, erradamente el creyente, hermano, se enfrasca de tú a tú, ¿sí? Si hay alguna persona que resiste el evangelio y no quiere del evangelio, es decir, que no ama la palabra de Dios, sino que lo refuta. Hay personas, hermano, que se enfrascan a discutir. Hermano, jamás haga eso. ¿Sí? Jamás haga eso. Si una persona cree estar en lo correcto en su mal comportamiento, déjelo. No hay ningún problema, porque es un derecho que nosotros tenemos. La persona que no cree en Cristo y que no le obedece a Dios, ni siquiera está obligado por la palabra. Ese es el primer lugar, ese que nosotros tenemos que saber. Que si esta mujer no quiere de la palabra de Dios, para empezar, jamás Dios nos va a obligar. Y legalmente ella tiene el derecho de creer o no creer. ¿Sí? De obedecer o no quiere obedecer. Es decir, tengo el derecho, ¿sabe que no quiere obedecer? ¿No quiere creer? No, que no crea, que no obedezca. ¿Sí? No está obligado, ni Dios le va a obligar. Y si Dios no le obliga, a nosotros, ¿por qué le haríamos de obligar? Cuando dicen amén. Amén. A veces nosotros le queremos meter en su cerebro de una persona, órale, cree en el Señor, cree en el Señor. No, déjelo, pobrecito. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. La venganza no va a venir del hombre. Yo le puedo darle una enseñanza, pero si el hombre o ejerce su derecho de refutarla, de ofrecer un argumento y no le redarguye por la dureza de su corazón, no hay ningún problema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, claro que sí.
Por ejemplo, en la mañana yo le puedo decir, voy a ir a su casa y decirle, levántese hermano, vamos al culto y vamos, escucha. No. Pero va a llegar un momento que usted solito se va a levantar, ¿sí o no? Y corriendo va a levantarse y si usted está sola en su casa, se va a acordar que hay una administración a temprana hora y ahí va a estar y que va a querer entrar en la pantalla de su teléfono. ¿Sí? Quisiera estar usted allá. Porque va a llegar un momento, hermano, en que Dios mismo le va a tumbar sus argumentos. Y ningún argumento será válido. Pero fíjense, para hablar de argumentos y de fortalezas, ahora ya sabemos que existe un argumento físico, o es algo, una cosa, un mueble, un edificio que soporta 2, 3, o es una construcción, una base de un edificio que puede soportar hasta 3 pisos. Pero no le metas 4 porque se va a cuartear toda la casa. ¿Sí? Por eso habla que la fortaleza es aquello que soporta un algo. Puede soportar uno, como ya dijimos, de acuerdo a Santiago, puede soportar las pruebas, las luchas, las tentaciones y mantenerse firme. ¿Sí? Pero la otra parte de soportar es aquello, resistir o soportar, o resistir sobre todo la palabra de Dios. Y resistir es refutar. Y refutar significa argumentar. Ahora que después de hablar de fortalezas, hermano, tenemos que hablar, hermano, también sobre refutar. Y hablar de refutar es hablar de ¿qué? De argumentos, derribando todo argumento. Bueno, nos regresamos un poquito en relación a la fortaleza. La fortaleza se levanta para ofrecer resistencia, hermano, cuando se trata del aspecto moral y ética. Hermano, se levanta un muro, ¿sí? Donde uno no puede pasar. Dice la Escritura, el Dios de este siglo entenebreció el entendimiento del incrédulo para que no resplandezca la luz de Cristo. ¿Sí? Y levanta una fortaleza de incredulidad, de orgullo, de arrogancia, de altivez. ¿Sí? Y ese edificio o ese muro es como el muro de Estados Unidos que se atraviesa. No solamente está el muro, también hay ¿qué? También hay vigilantes, hermano. Hay policías, está el ejército de Estados Unidos cuidando el muro. A través de drones, a través de satélites, a través como sea. ¿Sí? No solamente se atraviesa así, sino que también, ¿quiénes son los guardianes? Los argumentos. Los argumentos que ofrece como una defensa. Así que vamos a ver, nos vamos a ver también el concepto, hermano, en relación al argumento. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, hermanos, pues, no tenemos tanta, bueno, no todos tenemos la capacidad de almacenaje. Muchos de nosotros tenemos un cerebro lleno, hermano, de muchas cosas, lleno de basura, de la información del mundo, pero nuestra mente no tiene capacidad para que entre, hermano, el Evangelio, y que Dios reprenda una mente trabada. Amén. Amén. Concepto de argumentos, razonamiento que demanda, razonamiento que demuestra. Razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Amén. ¿Ya lo tenemos? Razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Amén. Muy bien. ¿Ya tenemos? Amén. Ahora nos vamos. Otro, 2. Argumento, 2 puntos. Es procedente de alguien o de algo. ¿Sí? De
alguien o de algo. Todo dependiendo del tema que estemos hablando, tendrá que tener una procedencia. ¿De dónde viene o de dónde parte aquello que queremos defender? ¿O de dónde parte la idea de querer defender algo? Amén. ¿De dónde parte la idea? Por ejemplo, cuando Dios nos quiso defender de la muerte espiritual, de no irnos al infierno, bueno, parte a partir del amor que tiene Dios hacia su creación. Ajá. Pero, ¿y el pecado? ¿De dónde parte? Parte del odio de alguien que no quiere que nosotros vayamos a un destino final feliz. Y tiene que defender su argumento. La defensa del argumento de Dios para que nosotros seamos salvos es que Dios pagó el precio por vía de su Hijo amado Jesucristo. ¿Sí? Nos defiende a través de un argumento válido que es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección. ¿Sí? Y como el enemigo no tiene un argumento para hacernos pecar, entonces él quiere que pequemos de una manera voluntaria. ¿Y cómo defiende su argumento para que pequemos de una manera voluntaria? Pues nos presenta las cosas como un ángel de luz. Todo su argumento tiene que estar basado en algo que le guste al ser humano. ¿Acaso el pecado se ve como no codiciable? No, desde luego que no. El pecado viene en el aspecto más codiciable, ¿sí? Dice, árbol que da sabiduría del bien y del mal, ¿sí? Así que mientras la persona no comete un pecado, no sabe que está en el mal. Pero cuando comete el pecado, entonces sí sabe que está en el mal y también vive una vida temerosa, lleno de ansiedad, lleno de decepción en su vida. ¿Por qué? Porque ahora ya conoce que está el bien y el mal. Y sabe, y su conciencia le acusa que está en el lado equivocado. Ajá. Y su manita empieza a sudar. Empieza a sudar. ¿Por qué? Porque a sí mismo se acusa. Hay una autoacusación. Pero vamos a ver, hermano, en relación a eso. Ahora sí ya tenemos una base para redarguir. Pero ¿cómo redarguye? Dice la palabra de Dios que Él redarguye, sirve para enseñar y para redarguir. ¿Sí? ¿Está bien? Para redarguir. Es decir, arguir en contra de los argumentos de una persona. Nosotros, hermanos, los seres humanos, tenemos, hermano, eso. Todos nosotros, no existe cristiano, hermano, que no haya venido a Cristo a través de una experiencia maravillosa. Por ejemplo, el apóstol Pablo no pudo haber venido a los pies del Señor Jesucristo, si no es que él yendo rumbo a Damasco, Cristo le habló, ¡Hey, Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, le dijo. ¿Sí? En un momento dado, nosotros, hermanos, también nos pasó lo mismo. Nuestra rebelión en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Un día llegó un momento en que Cristo dijo, o Dios dijo, ¿sabes qué? No más. ¿Sí? No más. Y nos puso un alto y nosotros reconocimos que alguien nos enseñó, ¿verdad? Nos enseñó a través de la predicación o de la evangelización. Nos dimos cuenta que estábamos mal y que nuestra situación como estábamos era, hermano, justamente porque nos habíamos rebelado en contra de la palabra de ¿quién? Pues en contra de la palabra de Dios. Entonces, alguien nos habló de la palabra de Dios y nos empezó a redarguir todo el modelo de vida, hermano, que nosotros traíamos en otro tiempo. La fortaleza que habíamos levantado en contra de Dios fue derribado. ¿Sí? Fue derribado. El argumento de Dios fue válido en nuestra vida y por eso llegamos a los pies del Señor Jesucristo. Aún aunque en ese momento nosotros no entendíamos, pero nosotros éramos, hermanos, éramos esa persona que se le conoce como una persona que vive en la anarquía. La palabra anarquía significa rebelión. Y nosotros
con nuestra conducta, nos habíamos rebelado en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de Él, en contra de la moralidad de Dios. Para eso podríamos decir una multitud de pecados, por decirlo así para un ejemplo, pero ¿por qué no mencionar Gálatas capítulo 5, versículo 16? ¿Sí? ¿Es correcto? Creo que es versículo 16 a la 19. Y dice, manifiesto son las obras de la carne. Ahí dice, comienza a decir, hermano, ¿cuáles son? Dice el adulterio. Fornicación. Sí, la fornicación. La inmundicia. La lascivia. La idolatría. La hechicería. ¿Cuántas personas, hermano, dicen no soy hechicero? Pero usted trae en su mano derecha o izquierda, trae inclusive, hermano, amarrado un hilito rojo en su ombligo, en su cartera, en su tobillo, amarrados aquí, amuletos, imágenes. Todo esto pertenece a la hechicería. ¿Sí? Pertenece a la hechicería. No que usted lo practique, pero usted lo fomenta. El hombre que compra todos los artilugios del diablo, esa persona está fomentando. Usted está induciendo a la persona a continuar en su acto. El que lo practica o lo consulta es semejante al dicho que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Sí? Tanto peca el que lo practica, la brujería, el ocultismo, como el que va y hace uso de sus servicios. ¿Sí? Dice en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Ahí encontramos la vida de Saúl, es correcto, de Saúl, ¿sí? La vida del rey Saúl, siendo él un rey, pero como le entró un espíritu de anarquía y prefirió rebelarse contra Dios, muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a pedir y que Dios nos lo dé como unos niños, unos bebés. Está bien, creo cuando somos bebés espirituales, niños espirituales, no le entendemos. Pero conforme vamos creciendo, tenemos que madurar en nuestra fe. Dios a Saúl le pasó muchas cosas. Le toleró de una otra forma. Pero llegado el tiempo, Dios ya no le toleró. Él tenía que madurar, pero este hombre no maduró. ¿Sí? Él quería escuchar solamente la voz de Dios a su beneficio. Que Dios le diera la victoria sin necesidad de él obedecer. Pero Dios no le concedió la victoria cuando él se rebeló contra él. Así también nosotros vivimos la vida. Queremos que Dios nos dé la victoria viviendo en rebelión, viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. Y cuando no somos respondidos conforme a nuestra voluntad, entonces nos rebelamos aún más en contra de la voluntad de Dios. Básicamente eso sucede cuando vivimos un periodo, hermano, de trato en relación a nuestra salud. Pero ¿por qué a mí me pasa esto si yo soy cristiano? Este mensaje va más para el cristiano, el creyente. ¿Por qué me pasa a mí esto si yo soy cristiano? Se supone que es un Dios de amor. Uy, por eso. Y el hombre no entiende, hermano, porque ese es un argumento. Decir, Señor, yo soy tu hijo. ¿Y luego qué? Por eso, Señor, porque yo estoy sufriendo, soy tu hijo. Por eso te voy a dar más, porque eres mi hijo. Porque ¿qué padre no educa a su qué? Usted deja a su hijo que haga lo que quiera. Si usted deja que su hijo haga lo que quiera y usted nunca lo sanciona, pues yo le voy a decir una triste noticia. Que usted está creando un ser diabólico. Una persona que crece carente de disciplina, carente del conocimiento, carente de obediencia a Dios, hermanos míos, no tiene fundamento para creer en algo que no conoce.
Y conocer de Dios, los niños, es necesario que los padres, así tal y tal como dice la Escritura, somos los responsables de esta educación. Una educación moral, ¿sí? Para ello, tenemos que derrumbar los argumentos. Pero ¿cómo Dios tumba nuestros argumentos? Uno viene, como ya dijimos, la primera viene a través de la enseñanza. Dios puede tumbar los argumentos a través de la enseñanza, a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y la otra va a venir a través de la disciplina. Amén. Y la disciplina se aplica en dos aspectos. ¿Sí? Dos aspectos. La primera es una sanción. ¿Qué tipo de sanción? También conocido como una amonestación. Una sanción Una llamada de atención. a través de una amonestación anótele, hermanos, anótele. Una amonestación, también conocido como una llamada de atención. ¿Cómo Dios nos puede llamar la atención? A través de la Escritura, a través de la enseñanza, a través de la alabanza, a través de la adoración. Cuando nuestra oración no llega, hermano, ni en el techo de la casa o al techo del templo, Dios nos está amonestando de que algo anda mal en nosotros. ¿Sí? Bueno, luego va a venir la segunda parte, el segundo enfoque de la disciplina. ¿Sí? La segunda enfoque de la disciplina es una sanción administrativa. La segunda parte de la disciplina es, una es la amonestación, otra es la sanción administrativa. ¿Cuál es la sanción administrativa? Es la suspensión de los privilegios de bienes materiales. Escuche bien, la suspensión del privilegio de bienes materiales. Eso es una sanción administrativa. Cuando usted se quedó en ceros, está siendo amonestado administrativamente. Usted es un mal administrador. Usted no es bueno. Usted es un mal mayordomo que no ha administrado bien el rancho del patrón. ¿Amén? Entonces dicen amén. Usted tiene que tener conocimiento. Es que no tengo dinero, no tengo esto, no tengo la que. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¿Está haciendo qué? Disciplinado. Disciplinado, hermanos, disciplinado. No pierdan de vista. Está siendo disciplinado. ¿Sí? A veces decimos, alguien viene y te dice, hermano, ore por mí porque no tengo nada. Y la palabra de Dios dice, no impongáis vuestra mano a la ligereza, ni participéis, ¿qué? En pecados ajenos. Usted no sabe en qué lío este hombre se ha metido. Así que antes de que usted haga o diga cualquier cosa o reaccione ante una situación, no meta la mano. Usted no sabe con quién está tratando. Manténgase, ¿qué? Alejado. Manténgase alejado. Vaya en el altar, exponga la necesidad con mansedumbre y después Dios dice, ya veremos qué pasa. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Ahora que viene la tercera disciplina, la tercera capa de la disciplina. Para que uno no ande pensando cosas que ni debe. La tercera parte de la disciplina viene ahora el azote. Cuando dicen amén. Amén. ¿Sí? Viene el azote. Cuando dicen amén. Así como que el verbo que ya le pensaron. Viene la tercera parte, que es el azote, que se encuentra justamente en el libro de Hebreos, en su capítulo 12, versículo 5 en adelante, versículo 4. Bueno, usted lea todo el capítulo, vaya. Dice la palabra que Dios, el que toma por hijo
lo disciplina y lo azota. ¿Sí? Dios tomó a David como qué? Como tal, como su hijo. Dice que David tenía el corazón de Dios. Y David cometió un error de censar a la nación de Israel. De censar al pueblo. ¿Y qué le hicieron a David? A ver, mencióname a alguien. El primer azote que le dieron a David. Le dieron por elegir. Primero, le dieron de elegir 3 días, 3 meses, 3 meses 3 años. o 3 años. A ver, si en este momento, por causa de tu maldad, te dieran por escoger 3 días, 3 meses o 3 años, ¿cuál de ellos escogería? 3 días. ¿Y usted sabe qué es lo que pasó en 3 días? 3 días de qué? De peste. 3 meses de qué? De hambre. 2 meses de qué? Son 3, perdón. 3 hambre. De hambre. 3 años de qué? Persecución. Ándale, ¿qué quieres? Dice dice Dios, el que toma por hijo, ¿qué? Lo azota, lo disciplina. Dios disciplinó a David. ¿Y sabe qué ocurrió? Dijo, no, pues 3 meses es mucho. Y 3 años está peor. Mejor escojo 3 días. Pero cuando Dios dio la orden al ángel de la ejecución, en fracción de segundo movió la espada. 70,000 hombres muertos en fracción de segundos. Y son 3 horas. 3 días. Dios santo. Dicen en un pequeño fracción de segundos mataron a 70,000 hombres. Imagínense, son 3 días. Y si Dios manda a agitar la espada a diestra y siniestra, ¿qué cree que va a pasar? Dios santo, va a llegar una peste horrible. ¿Sí? Hermanos míos, tenemos que entender claramente. Y eso es, hermano. ¿Y cuál es el argumento de todo esto? Dice, ¿pero por qué? Dice el incrédulo. En relación a esto refuta y dice, pero ¿cómo es posible que si existe un Dios que nos ama, cómo es que permite todo esto? Todas estas cosas. ¿Cómo es que Dios permite que me pase a mí esto? Yo estoy acostumbrado a vivir en la comodidad. ¿Por qué estar en un templo para restaurarme? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Por rebelde. Por rebelde y obstinado. Por brujo y por hechicero. Nada más por eso. Y cuando usted me pregunte por qué yo, así le voy a responder. ¿No sabe? Pues le voy a refrescar su memoria. Si usted dice, ¿por qué yo? Es como diciendo, ¿por qué no el pastor? No, ¿yo por qué? Si yo vivo en obediencia, mira. Dice la palabra de Dios, Isaías 54, 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ninguno. Ni lengua, dice. Ni hechicería, ni brujería, ni santería, ni ocultismo, nada. Ni cañones, ni rifle, ni pistola, ni R15, ni granadas, nada. Nada. Ni que te echaron polvo de huesos de muerto, ni baba de lagartija, nada. Muchas de las ocasiones, es que a mí me va mal. Y la defensa de su argumento que te va mal, es que vive un vecino y me hace brujería porque todas las noches escucho que está llorando. Pues ¿cómo no va a llorar si tu vecino está enfermo? Pero piensas que te hace brujería. Defiendes, entre comillas, tu causa, tu rebelión delante de Dios. Argumentos totalmente no válidos. Para no ir a la iglesia, igual. ¿Sí? Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia, al culto? Siempre sacamos nuestro ¿qué? Argumento. Para defender nuestra indisciplina. ¿Sí? Y cuando habla la palabra de Dios, podemos ver muchas cosas.
¿Cuál de ellos que pelea mucho? Y se escuchan en muchas críticas en el caso. ¿Sí? Dice Deuteronomio capítulo 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, porque abominación es a Jehová. ¿Y cuál es el argumento? El argumento moral o el argumento físico es que tengo frío en las piernas, dice la mujer. ¿Sí o no? El argumento espiritual, yo no miro de afuera. El argumento físico es eso, de que tiene uno frío. Además, Dios sabe que tengo frío. Ahora inmediatamente culpamos a Dios. De manera que esos días frescos, ¿sí?, todos se presentan en la iglesia en pantalonadas. ¿Qué dice el pastor? Pobrecito del hermano, de la hermana. Tiene frío. ¿Usted cree que Dios justifica? ¿Usted cree que Dios corriendo ya te dio la razón porque tú dices que tienes frío? Pues ¿cómo no vas a tener frío si traes minifalda? ¿Cómo no vas a tener frío? ¿Estás acostumbrado a andar con las piernas pelonas? ¿Cómo no va a tener frío? Vístase bien. ¿O no? Ah, espérame, esa es la defensa física. Tengo frío. En tiempo de calor, ¿qué dice? No, me puse pantalón para que no pegue el sol. Válgame Dios. La idea aquí es defender. Pero dice, abominación es a Jehová. No hay justificación, cero. Y cuando el pastor le hace la observación, dice, es que yo no vengo aquí porque el pastor es bien corajudo. Ay, válgame Dios. ¿Vosotros también queréis ir? Órale pues, a ver dónde Dios te soporta con tu actitud. Te soportará el hombre, porque le agrada lo que mira. Pero Dios, no. Dios no. A Él no lo podemos chantajear. A Él no lo vamos a poder convencer porque Él es luz, Él es verdad. ¿Sí? Ahí va también el ministro, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Cómo defiende esta situación? El ministro hay diferentes formas, como el abogado astuto y mañoso. Manipula la ley a su favor. Hay personas astutas para ofrecer una defensa, pero no le es válido. Fíjense nada más. Eso me interesa mucho, saber cómo la gente manipula. Número 1. Esa cita está escrito en el Antiguo Testamento. Así que nuestro Nuevo Testamento en Cristo ya no es válido, dicen los defensores. Una doctrina que sea diferente a esta, dice la palabra, sea maldita, sea anatema. Un argumento no válido. El pecado no ha pasado de moda. Desde Génesis capítulo 3 hasta nuestros días no ha pasado de moda. Romanos capítulo 5 versículo 12, el pecado no ha pasado de moda, sigue trayendo muerte. ¿Sí? Nada más con eso. ¿Qué más? Uno es que está escrito en el Antiguo Testamento, por eso que en nuestros días ya no es válido. Así que lo que veían el hombre en el Antiguo Testamento no miramos hoy los hombres, ¿verdad? Estamos ciegos seguramente. ¿Por qué a la mujer se le dice que no ponga ropa o traje de hombre? ¿Sí? Bueno, vamos a ver por qué. El segundo argumento es que lo que Dios mira es el corazón y no lo exterior, no lo físico. Dios, yo no soy Dios. ¿Sí? La gente que viene a la iglesia no es Dios. La gente que viene, la gente que viene a la iglesia viene a la mente reprobada, perversa. Viene a ver qué ve, qué toca, qué agarra. No viene a buscar santidad. Ya los que ya llevan años en el evangelio a duras penas y batallando bastante, busca de parte de Dios realmente.
quebrantados. Dos argumentos el hombre ofrece. ¿Sí? Y con eso creen que es más que suficiente. Un argumento que no tiene ningún valor moral. ¿Sí? Ningún valor moral. Es un argumento solamente para defender su propia causa, la causa humana, no la causa de Dios. Porque Dios reprueba que la mujer no vista traje de hombre. ¿Sí? Ah, bueno, es muy fácil y sencillo. La mente reprobada, la mente básicamente del varón. El varón aprecia y codicia el cuerpo de la mujer. Y cuando su ropa está ajustada a su propio cuerpo, usted es piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. ¿Sí? Y eso la mujer lo sabe. Eso es lo peor del caso. Eso la mujer lo sabe. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Sí, que sí sabe. Sí, lo sabe. Es más, compra el espejo. Y antes de salir en la calle, se chulea. Y se revisa que no falte ni un detalle. Si es necesario, pone una flor aquí. Para que vean la flor. ¿Sí? Y se justifica y dice, no, lo que Dios mira es el corazón. Ay, válgame Dios. Un argumento más que diabólico. Dios. Y Dios mira que en el corazón de tal persona es bien perversa. Porque lo que hay en su interior se manifiesta en lo físico. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo no sé qué piensa usted, pero yo voy a saber qué piensa cuando usted hable. ¿Sí? Cuando usted de su boca salga, hermano, palabrotas, salen lombrices, serpientes, tecolotes, moscas. Úchale. Ahí voy a saber quién es usted. Es, hermano. Pero nuestro argumento, la defensa es eso, ¿verdad? Dura. Es dura. Y nosotros, hermano, yo he visto lugares llenos de gente, repleto de gente, donde existe tolerancia, donde no existe conocimiento. Todos dicen amén y todo el mundo aplaude como el Estadio Azteca en la Ciudad de México. ¿Cuántos quieren ser bendecidos esta mañana? Amén. ¿Cuántos quieren obedecer? Nadie quiere. Ah, no, pero sí queremos bendiciones de parte de Dios. Déjame decirle, querido hermano mío, las bendiciones están condicionadas. El único, y hasta en el huerto del Edén estaba condicionado de seguir disfrutando el hombre de las bendiciones de Dios. De todo del huerto podéis comer. Todo lo que hay ahí, árboles, de todo, menos de uno. Es la condición. El día que comieres de este árbol, ese día dejarás de disfrutar de todos de los demás. Amén. Tienes 99 árboles frutales para que comas, pero no toques a una. Porque esa una te va a traer una maldición. ¿Sí? El hombre despreció, por decirlo así, 99 de 100 para quedarse con un árbol. Hoy en día, Esaú cambió la bendición de Dios, la primogenitura, por un plato de frijol o de lentejas. ¿Sí? Hoy en día lo mismo, cambiamos el conocimiento de Dios con argumentos tontos, hermanos míos. Queremos justificar nuestro razonamiento, pero ¿por qué no vamos a poder justificar, hermano? ¿Por qué? Porque Dios hizo algo maravilloso a favor de nosotros. Y se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15. Romanos 2, 15. Esa cita bíblica ya nos debemos de saber perfectamente. Dice así:
mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles y arrepentiéndoles de sus razonamientos. Amén. Gloria a Dios. Fíjense nada más, qué hermoso es Dios. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? Cuando la mujer adúltera fue traída a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, fíjense cómo los sacerdotes, los fariseos, hombres perversos, eso también hoy en tiempo ocurre. Queremos hacer algo, nosotros hacemos un algo, pero no queremos ser responsables de nuestras acciones. Y nos queremos excusarnos. Queremos justificar. No queremos que nuestra conciencia nos duela. Eso fue el caso. Y venían arrastrando a una mujer. Ahora sí, toma. Cristo, te traigo a esa mujer. La ley dice que toda mujer que sea sorprendida en el acto del pecado del adulterio sea muerta a pedradas, lapidada. ¿Qué dicen vosotros? Vale, ¿qué dice? Lo matamos. ¿Por qué? ¿Por qué fueron y se lo llevaron a Cristo? Porque no tenía suficiente. Porque Cristo había predicado la gracia acerca del perdón. ¿Sí? Y la ley dice que a tal tiene que morir a pedradas, lapidar. ¿Qué dices tú? Lo matamos. Porque tú dices que lo matamos, lo matamos. Eso es lo que querías hacer. Lo que estaba buscando, ¿qué cosa? Justificar tu acción. Pero eso es lo que querías hacer. Dice la Escritura que nuestro Señor se agachó, se acuclilló sobre tierra y empezó a escribir. No sabemos exactamente qué fue lo que escribió. Pero como estamos entre la ley y la gracia, híjole, eso a mí me gusta bastante. Porque dice la palabra de Dios en la cita que acabamos de leer, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nuestro Señor Jesucristo tenía que derrumbarle su razonamiento de ellos en relación a la ley. De que un pecador tenía que morir a fuerzas a pedradas. A lo que Jesús, nosotros siendo polvos de la tierra, Él escribió en el polvo de la tierra, es decir, en nuestros corazones. Escribió una ley que se llama la ley de la conciencia. ¿Sí? Escribió nuestra conciencia. ¿Dónde? En nuestros corazones. Después de que hubo escrito, tomó su tiempo y nadie podía arrojar la piedra porque no estaba autorizado. Jesús se voltea y le dice, después de haber escrito en el polvo de la tierra, le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Arrójalo. Pero ya estaba escrito ¿qué? La ley. Ya estaba escrito la orden en el corazón del hombre. Arrójalo. Luego dice la palabra de Dios, y acusados por su conciencia. Fíjate qué interesante, eso me gusta. Y acusados por su conciencia, fue derribado el argumento. La ley de Moisés dice. Pero Jesús dijo, ¿y qué te dice tu conciencia que te acabo de escribir en el polvo de la tierra? ¿Qué te dice tu conciencia? Que arroje la piedra. Digo, al que esté libre de pecado, arrójala. Órale pues. Ahora critica, justifícate. Y dice la palabra, y acusados por su conciencia, desde el más pequeño hasta el más grande, tiraron sus piedras. También no eran adúlteros. Unos eran rateros, otros secuestradores, otros violadores, otros mentirosos, otros murmuradores, otros codiciosos, avariciosos. Tal vez no eran adúlteros, pero pecado es pecado. El pecado básicamente no está clasificado. El que roba, si se roba un lápiz se llama robo. Y si se roba 100,000 lapiceros, ¿es qué? Robo. ¿Sí? Es robo.
no deja de ser. El que robó un lapicero es porque solamente encontró un lapicero. Pero si hubiera encontrado una bodega de lapiceros, y como le encanta robar lapiceros, se hubiera llevado todo lo de la bodega. ¿Tuvieses acceso a una pluma? Eso te robaste. Si hubieras tenido acceso, si tuviese acceso a robarte 100 pesos, 100 pesos te lo robaste. Pero si hubieras tenido acceso a 1,000,000 de pesos, ¿se lo hubieras perdonado? No. No. Tu argumento sería más grande. Dirías, si me voy a embarcar en lo grande, decimos. ¿Aquel? ¿Sí? Si me voy a echar a perder, que sea en lo grande. Al fin y al cabo salimos bíblicos. El que peca, que se revuelque en su pecado para que valga la pena. ¡Ah! Bien bíblicos, justificadísimo. Tu argumento no es válido. ¿Sí? Pero ¿qué es la conciencia? También para tal efecto, ¿qué les parece si vemos la conciencia? Concepto de la conciencia. Concepto de conciencia. De la conciencia. Conocimiento que el ser humano tiene. Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. De su propia existencia, coma, de responsabilidad personal, de responsabilidad personal. Amén. Miren, fíjense nada más, qué hermoso es Cristo. Qué hermoso es el Señor. Para poder combatir el argumento de esos hombres, lo enfrentó con su propia existencia. Le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dios desde entonces hasta hoy en fecha nos enfrenta con nuestra propia existencia. Y nos sigue enseñando a través de Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis, Para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados con la medida que será vuestro también. con la medida que medís, serás medido. No juzguéis. Si alguien pecó, tal vez tú no pecaste de esa forma, pero pecas de otra forma, de muchas otras formas. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y esto hace, hermano, más fácil las cosas. Nos hace más fácil perdonar, amar, ayudar, porque nosotros mismos estamos en una necesidad. El que no lo reconozcamos, ese es un asunto muy diferente, porque no hay hombre que no peque, dice la Escritura. Y el que diga que no ha pecado, hace mentiroso a Dios, y el tal es un mentiroso. ¿Cuánto dicen amén? Derribando argumentos. En esta mañana, pongan sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta su palabra, que nos hace reflexionar, hermano, nuestra calidad de vida, sobre todo, pero nos hace también más conscientes. ¿Sí? Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Eso es lo que quiere decir. Que Dios nos redarguye, Dios nos prepara. Dice la palabra, nos prepara para estar enteramente preparados para toda buena obra, para no emitir juicio. Nosotros no hemos sido enviados para juzgar a alguien, a enjuiciar a alguien, sino tomar en consideración el conocimiento de Dios. ¿Cómo puedo cambiar? Muchas personas han recurrido a la iglesia en oraciones, en ayuno. Eso era mi caso, también el mío. Y no cambiaba. Y le decía, Dios mío, ¿por qué no cambio, Señor? Cuando yo creo que he cambiado, en realidad no he cambiado. Señor, ayúdame. Poco a poco fue un proceso y me di cuenta que la forma de cambiar las cosas tenía que asumir mi propia responsabilidad.
Ese es lo que dice la palabra. Que el hombre tiene que estar consciente de sí mismo, de lo que hace, y volverse responsable de ella. Amén. Si mucho tenemos que juzgar algo, sería nuestro propio juicio, nuestra propia moralidad. A ellos sí, porque tú te conoces. Pero lo demás, deja que Dios lleve a juicio todo. Amén. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana, dándole gracias a Dios. Amoroso Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por habernos enseñado, Dios Todopoderoso, cómo obras, Señor. Para muchos de nosotros, Señor, el obrar es un misterio, Padre Celestial. Pero, Señor, tu palabra dice que todas las cosas reveladas es para nosotros, Señor, bendito Dios. Y las cosas, Señor, secretas te pertenecen solamente a ti, mi Dios. Señor, en esta mañana, Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, porque, Señor, tú revelas nuestra identidad. La identidad, Señor, de nuestra mente y la identidad de nuestros corazones, Padre, quedando al descubierto, Padre Celestial, no solamente la identidad, Señor, del hombre natural, sino también el camino, Señor, bendito Dios, para llegar a ser el hombre celestial, el cual, Señor, es tu anhelo, Padre de la gloria. En esta mañana, Padre Celestial, mis hermanos, mis hermanas, allá donde estén en casa, Señor, los que estamos, Señor, en este recinto, Padre de la gloria, que sean, Señor, bendito Dios, hombres y mujeres, Señor, bendito Dios, que están capacitándose, adiestrándose, Señor, para ser hombres y mujeres, Señor, que sirvan, Señor, bendito Dios, que pueda servirte, Señor, como un administrador, Padre Celestial, de tu palabra, de tu mensaje, Señor, que sean, Señor, hacedores de esta palabra, no solamente oidores olvidadizos. Padre de la gloria, ya mis hermanos, mis hermanas que están en sus hogares, Padre, no sé qué es lo que esté padeciendo en este momento, pero sin duda alguna, Señor, algo está ocurriendo en sus vidas, Padre. Transforma su mente y sus corazones, Dios Todopoderoso. Que estas palabras, Señor, nunca regresen vacíos, sino que cumplan los propósitos divinos, Señor, que tú tienes. Padre Celestial, mis hermanos, amigos, Señor, conocidos, Señor, están pasando por diferentes circunstancias, Padre de la gloria. Pero esa tu palabra, Señor, traerá sanidad en nuestras almas, Señor, y conocimiento y verdad. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo creo, Señor, que tú eres la verdad, que tu palabra es verdad, Señor, bendito Dios, y que esta palabra no regresará vacía. Padre Celestial, te presento además de todo eso, Señor, la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, bendito Dios, cada una de las peticiones, Señor, que a lo largo de la noche ha llegado de diferentes formas, Padre Celestial. Te ruego, Padre eterno, Señor, que hayas escuchado nuestras oraciones y nuestra súplica, Padre, delante de ti, Señor. En esta mañana, Señor, te alabamos y glorificamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te ruego, Padre de la gloria, Señor, que le des, Señor, sabiduría, Señor, que le des, Señor, discernimiento, Señor, mi hermano, Señor Alejandro Ramos, Señor, bendito Dios. Bendice, guarda, guía, Señor, su alma, Padre Celestial. Dale, Señor, la inteligencia y la sabiduría, Padre, para dirigirse en todos los proyectos y necesidades que tenga, Padre, de salud, Señor, bendito Dios, así como de su familia, Padre Celestial. Su salud física, su salud espiritual, Padre. Las metas a alcanzar, Señor, básicamente debe de ser hasta nuestra ciudadanía celestial. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes.